Esto que ha pasado un poquito desapercibido es muy importante, porque uno de los objetivos que tiene este estatuto, uno de ellos, tiene varios, pero uno de ellos es evitar que las personas que han sido víctimas de un delito reaviven, durante el proceso judicial el dolor que padecieron y que estén además acompañadas e informadas en todo momento de lo que va sucediendo. Tenemos con nosotros a Sara García, que es abogada de Legalitas. Sara, buenos días. Buenos días, Eli. Bueno, ¿Qué tal? Pues mira, estamos muy interesados con esto porque es un tema muy importante, un tema que era necesario y que nos da la sensación de que está pasando un poquito desapercibido. Hoy, como decimos, entra en vigor este Estatuto de las Víctimas de Delito, que contempla, entre otras cosas, por ejemplo, que las víctimas pueden recurrir la libertad condicional y los beneficios penitenciarios que se concedan a sus agresores en delitos especialmente graves, ¿verdad? Efectivamente, Eli. Hoy entra en vigor la Ley 4/2015 de 27 de abril, según la cual, pues entre otras novedades, quizá podríamos destacar esta que tú bien nos estás comentando, respecto a la posibilidad de que las víctimas de cualquier tipo de delito, con independencia, ya digo, del tipo de delito que sea, pues tengan derecho a oponerse, por ejemplo, a intervenir y recurrir los permisos penitenciarios que puedan obtener los presos autores de sus agresiones, de las agresiones a estas víctimas, o incluso recurrir, como bien dices, pues la libertad condicional, el acceso a esa libertad condicional a la que puede acceder cualquier preso que haya cumplido las 3/4 partes de su condena. Uh-huh. Esto hasta ahora no se podía hacer. Hasta ahora la víctima permanecía, por así decirlo, ajena al proceso penal, salvo que estuviera personada en el mismo a través de un abogado y un procurador. En cambio, ahora con este estatuto de las víctimas se les va a permitir pues participar activamente en el proceso penal, teniendo derecho a estar informadas en todo momento, si es su deseo, de todo lo que esté ocurriendo dentro del proceso. Incluso pueden, ya digo, participar activamente solicitando una serie de medidas en su beneficio, pues medidas de protección tales como órdenes de alejamiento o distintos controles a los agresores. Y ya digo que además de este derecho a la información, van a tener también derecho a ser acompañadas en el proceso penal. Con frecuencia, a lo mejor, teníamos la situación en los juzgados que un menor tenía que declarar en un proceso judicial penal delante del agresor, y claro, quedaba bloqueado automáticamente y muchas veces el testimonio o quedaba frustrado o se veía gravemente perjudicado este menor a la hora de tener la confianza necesaria para poder acusar directamente al señor o señora que le había causado la agresión. Esto ahora se está intentando evitar con esta ley, permitiéndole, por ejemplo, a este menor pues que declare a través de grabaciones o que declare la víctima en una sala diferente a la sala en la que a la sala de vistas en la que se encuentra el agresor. Evitar ese contacto visual, ¿no? Que muchas veces además puede amedrentar a la víctima. Tú te encuentras con que la persona que te ha agredido de alguna manera te está mirando y, en fin, eso debe ser, aparte de un trago muy desagradable, es que puede provocar incluso que la víctima se retraiga a la hora de declarar. Efectivamente, o que el posible, ya digo, la identificación misma. No es la primera vez que nos ocurre en una sala de vistas que la víctima, teniendo delante al agresor, no es capaz de identificarle en agresiones, por ejemplo, de tipo sexual o agresiones con unas lesiones graves o con un homicidio en tentativa, donde la víctima se ve incapaz de enfrentarse al agresor. Esto hasta ahora se podía salvar medianamente a través de la colocación de biombos, por ejemplo, pero ahora la ley nos permite incluso que estén declarando en salas diferentes, que se les proteja ya incluso antes de entrar en la sala, de forma que no haya ningún tipo de contacto entre víctima y agresor. Incluso a los menores se les va a permitir grabar su testimonio de forma que ni siquiera sea necesaria su presencia física en el proceso judicial, lo cual entendemos pues que esto, en fin, que es una medida muy positiva que debería igual haberse tomado incluso antes. Entre otros derechos que se les va a conceder a las víctimas es también la posibilidad de intervenir, ya digo, activamente en el proceso, recurriendo incluso resoluciones judiciales, es decir, un juez que decida archivar un proceso penal, la víctima va a tener derecho a decir que no está conforme y que quiere solicitar que se vuelva a reabrir ese proceso judicial. Bueno, entre otros, entre otros derechos también que se concede, por ejemplo, a las víctimas,
que también me ha parecido súper interesante, es el hecho de que no se permita a los abogados aproximarse a las víctimas de grandes catástrofes durante los 45 primeros días de ocurrir esta catástrofe. El abogado va a tener prohibido dirigirse a las posibles víctimas después de una tragedia antes de que transcurran 45 días. Que esto lo hemos visto mucho en las películas americanas, ¿verdad? Esto de los abogados que se sientan en la sala de espera de un hospital y están esperando a que salgan las víctimas para darles la tarjeta y quedarse con el cliente. Efectivamente, pues también un poco de respeto en este sentido, por supuesto que sí. Y luego además pues tenemos que la ley también va a reconocer no solamente a la víctima directa del delito, sino a otro tipo de víctimas también indirectas. Por ejemplo, pasando a tener consideración de víctima de violencia de género, no solamente la señora maltratada, sino también los hijos de la misma. Se reconoce esta protección a los cónyuges, tienen la consideración de víctima y, por tanto, la misma protección que la víctima al cónyuge que no esté separado legalmente o de hecho, a los hijos, como digo, a los familiares directos, con lo cual pues entiendo que todo esto va a ser muy positivo para la justicia española. Bueno, luego hay un punto que a mí me parece muy interesante también, Sara, que es, lo han titulado reembolso en caso de víctimas fraudulentas. Es decir, que cuando una persona denuncie falsamente a otra, sea una víctima falsa, que esto lo hemos visto en alguna ocasión, esa persona a partir de ahora va a estar obligada a pagar los gastos administrativos que haya provocado esa denuncia falsa, ¿no? Efectivamente. Esto también es una medida muy interesante que ha adoptado la nueva ley en este sentido, pues precisamente de estas personas que utilizando la picaresca judicial inventen denuncias contra otras personas o simulen ser víctimas de delitos. En el caso de que sean descubiertas, no solamente van a ser condenadas penalmente, sino que además algo que no se hacía hasta ahora es que se les van a cargar esos gastos que hasta ahora corren a cargo de todos los ciudadanos españoles, lo cual me parece pues de justicia distributiva y una medida muy acertada y muy oportuna. Porque estas personas, aparte de cometer un delito que es mentir descaradamente, están provocando además esto de lo que nos quejamos tanto, ¿no? Que son los atascos en los juzgados. Efectivamente, y una serie de gastos importantísimos. Que a la fecha estamos asumiendo todos los españoles y que entiendo que es de justicia que asuma esta persona que comete el delito de simulación de delito o el delito de denuncia falsa. Claro que sí. Ahora la pregunta, Sara, es saber cómo se va a poner en práctica este estatuto y si realmente hay medios humanos y materiales para que esto funcione adecuadamente. Hombre, pues esto ya se irá viendo sobre la marcha con el rodaje poco a poco. Confiemos en la justicia y confiemos en que todo salga adelante y no ocurra como en otras ocasiones hemos visto, pues bueno, que al final todo quedaba en el proyecto y se quedaba la propuesta a mitad de camino. Yo confío en que esto vaya a salir adelante y me parecen además propuestas muy interesantes las que nos está trayendo esta ley 4/2015 y confío en que salgan adelante, porque en fin, también son medidas que entiendo que son reales y que se pueden conseguir con una cierta facilidad, que todo es un poco el proponérnoslo y seguir y querer entre todos conseguir esas finalidades y seguir luchando entre todos. Bueno, pues nos tenemos que felicitar, por lo tanto, de este Estatuto de la Víctima del Delito, que es una ley que no es que se haya aprobado hoy, sino que hoy entra en vigor. Es decir, que si a partir de hoy, Dios no lo quiera, pero alguno de ustedes es víctima de un delito, que sepan que van a tener una serie de ventajas y de cuestiones que van a poder manejar de una manera muy distinta como se venían manejando hasta ahora. Sara García, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a vosotros por vuestra confianza, Eli. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta siempre, Adiós, Sara. buenos días.